Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Pablo Gallán y bueno, por fin, después de mucho tiempo he decidido lanzarme al mundo de YouTube, un mundo que conozco muy poquito, muy poco. Me refiero desde el punto de vista del creador, ¿no? Del creador de contenidos a nivel de usuario. Es una plataforma que llevo usando muchos años, pero bueno, viendo los toros desde la barrera, ¿no? Como se diría. Y bueno, pues he decidido lanzarme a esto porque el mundo de YouTube, el mundo sobre todo audiovisual, es un mundo que me llama muchísimo. Me parece que conectas muy bien con el público, conectas de una manera más amena, más cercana, más natural. Y bueno, no me enrollo más, solo quería hacer una pequeña introducción para que me conocierais. Y nada, y ya me meto de lleno en el tema que quería tratar hoy. Pues bueno, quería traeros al canal un tema que a mí personalmente me llama muchísimo la atención, que es el de los jugadores que dan un rendimiento absolutamente increíble en la segunda división de nuestro país y que se les ve que tienen ya nivel de sobra para dar el salto a la primera división. A lo largo de la historia son numerosos los casos de jugadores que dan el salto de segunda a primera división. Sobre todo suelen dar el salto de segunda a equipos de la zona media-baja de la tabla. También se dan casos en los que hay jugadores de segunda que dan el salto directamente a un club que pelea por puestos europeos y rara vez, aunque ha ocurrido, ¿no? También hay jugadores que dan el salto de equipos de segunda división a Madrid o Barcelona. El caso, por ejemplo, de Marco Asensio del Mallorca al Real Madrid, el de Pedri, ¿no? El más reciente al Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, eso sí, con previo paso por alguna cesión, como fue la de Marco Asensio, como probablemente será la de Pedri. Y bueno, en este caso, los dos nombres de los que quería hablar son Luis Suárez y Darwin Núñez, los dos delanteros revelación de la segunda división. Dos jugadores que sin duda están destinados a jugar la temporada que viene en la élite del fútbol, y que de hacerlo en la élite de nuestro fútbol, del fútbol español, me gustaría analizar qué posibilidades les veo y en qué equipos considero yo que encajarían mejor. Tampoco hay que obviar que ambos se encuentran jugando en Zaragoza y Almería, respectivamente, dos equipos que se encuentran de reanudarse la competición luchando por un ascenso a la primera división. Por lo tanto, sí podríamos verlos en la élite del fútbol y no haría falta un cambio de equipo. El primero de ellos, el colombiano Luis Suárez, de 22 años, al que solo se le conoce una única temporada en el fútbol profesional europeo. La pasada campaña estuvo en el Gimnàstic de Tarragona, de nuevo cedido por el Watford, y ha sido este año el Real Zaragoza el que ha decidido darle una segunda oportunidad en el fútbol europeo. 17 son los goles que lleva Luis Suárez de momento en las 31 jornadas que se llevan disputadas de la Liga Smartbank, 29 son en las que él ha participado. Y bueno, las cifras, muy positivas para el devenir del Zaragoza, son estas. Pero veamos cuáles son las posibilidades que considero que tiene el delantero colombiano en la élite de nuestro fútbol. Juntando las pretensiones del Watford y las novias que le han venido saliendo a Luis Suárez estos últimos meses, vamos a eliminar a los equipos de la parte baja de la clasificación, ya que tanto por precio como por rivales por los que van a competir por el jugador les va a ser muy difícil hacerse con su fichaje. El colombiano es la referencia en punta del 4-2-3-1 con el que juega Víctor Fernández en el Real Zaragoza, y es así como mejor se desempeña, como delantero de referencia. El primer equipo del que voy a hablar es el Valencia, sin duda el equipo con el que más se le ha asociado estas últimas semanas al delantero colombiano. Todo parece indicar que Celades continuará al menos una temporada más a los mandos de la nave valencianista. Recordemos que desde la marcha de Marcelino, el entrenador catalán cogió un testigo continuista, mantuvo ese 4-4-2. Sí que es verdad que le hemos visto alguna que otra vez probar el 4-2-3-1, pero lo normal es que apueste por el 4-4-2 que tienen bien implantado en la cabeza desde Marcelino los jugadores. La dupla, lo normal, Maxi Gómez y Rodrigo, lo que más hemos venido viendo esta temporada. Pero Rodrigo, quién sabe, tercer verano consecutivo que van a salir rumores sobre su posible salida. Veremos si finalmente termina saliendo. Si termina saliendo, mi apuesta es que Luis Suárez podría ser un complemento perfecto para el delantero uruguayo, para Maxi Gómez. Una dupla guerrera para la delantera valencianista. Es cierto que Luis Suárez se desempeña mejor como referencia, única referencia en punta, así lo hemos visto en el Real Zaragoza, pero yo creo que una dupla formada por Maxi Gómez y Luis Suárez son jugadores dispares, pero muy complementarios. Maxi Gómez es un delantero más estático, más de aguantar la pelota, un delantero más rematador al primer toque. En cambio, Luis Suárez es un delantero que busca más los espacios, busca más el balón en largo, busca más la carrera. Es un delantero mucho más técnico que Maxi Gómez, y creo que ambos disfrutarían mucho juntos y sobre todo harían disfrutar a Mestalla. El segundo equipo es el Sevilla. Si la apuesta por parte del club de Luuk de Jong es firme, ya a eso le sumamos el reciente fichaje de En-Nesyri en el mercado invernal, a priori Luis Suárez no entraría en los planes sevillistas.
pero si dejamos abierta la posibilidad a que esa paciencia por parte del club hacia Luuk de Jong se haya agotado en una única temporada, entonces ahí sí que tendría hueco el delantero colombiano. Lopetegui ha alternado esta temporada entre un 4-3-3 y un 3-4-3, en este último caso con Jesús Navas y Reguilón haciendo de carrileros. Por lo tanto, la apuesta por un único delantero en punta es clara. Posesión del balón y transiciones rápidas es básicamente la idea que ha venido implantando Lopetegui esta temporada en el Sevilla, y es aquí donde Luis Suárez desempeñaría un papel fundamental. Luuk de Jong no ha encajado del todo en esa idea, sí que lo ha venido haciendo en los últimos partidos, pero bueno, en cómputo global en toda la temporada se podría decir que no ha dado la talla, y sería aquí donde Luis Suárez recogería ese testigo para finalizar esas transiciones rápidas. Otro equipo que sin duda alguna le sentaría como anillo al dedo al delantero colombiano sería el Getafe de José Bordalás. Vienen pidiendo a gritos un rejuvenecimiento en la delantera los azulones. Jaime Mata tiene 31 años, Jorge Molina ya tiene los 38, por lo tanto Luis Suárez aportaría esa juventud, esa garra, ese espíritu propio del equipo de José Bordalás. Además, parece que va a ser su segunda temporada en Europa, por lo tanto harían de este equipo un club muy atractivo para el delantero colombiano. En el 4-4-2 de José Bordalás, el sistema con el que viene jugando las últimas temporadas, sería Luis Suárez junto a Jaime Mata. El colombiano sería el encargado de cazar esos balones al espacio, correr esas carreras en largo que por sus cualidades Jaime Mata no puede hacer, y sin duda que sería una pareja que a mí me gustaría muchísimo ver en la primera división de nuestro país. Otro equipo podría ser el Atlético de Madrid. A priori parece la opción más exagerada, la opción menos probable, pero para nada me parece una opción desorbitada. De hecho, creo que encajaría muy bien en los planes del Cholo Simeone. Diego Costa parece tener las horas contadas en el Atlético de Madrid. Su rendimiento estas dos últimas temporadas así lo justificarían. Ha sido, podríamos decir, pobre, ¿no? Siendo generosos. Con la opción desestimada de Edinson Cavani este pasado invierno, la lesión del Chimi Ávila, era conocido el interés del Atlético de Madrid, del FC Barcelona, pero esa lesión podría frenar su salida, sobre todo a un equipo grande. Ahí es donde entraría en juego el colombiano Luis Suárez. Claro está que al contrario que la opción de Edinson Cavani o la del Chimi Ávila, la de Luis Suárez sería para empezar primero en el banquillo, pero bueno, quién sabe, en 2-3 temporadas yo creo que podría terminar siendo delantero titular en un Atlético de Madrid, y bueno, creo que la opción del colombiano mínimo se tiene que plantear en el escenario colchonero. Y este verano yo creo que el Atlético tiene dos opciones. Para mí la más probable, no realizar una inversión muy gorda como la que realizó el pasado verano de 120 millones por Joao Félix, y tiene otra que es la de realizar una inversión gorda. Creo que en la primera opción, la de frenar un poco la economía del club, creo que aquí Luis Suárez sí que tendría un hueco. Y el último equipo en el que creo que Luis Suárez encajaría muy bien sería la Real Sociedad de Imanol Alguacil. William José parece que terminará finalmente saliendo tras el amago de este pasado invierno, por lo tanto el club se queda con Alexander Isaac como única referencia en punta. En el 4-3-3 que viene empleando Imanol Alguacil en la Real Sociedad, Odegaard actúa prácticamente como un enganche. Por lo tanto, creo que Luis Suárez tendría un papel fundamental recogiendo esos regalos en forma de balón que reparte el noruego. Si además a eso le sumamos las contras con Portu y Oyarzabal por los lados, creo que esto haría del ataque de la Real Sociedad uno de los más verticales y amenazantes de toda la liga. Darwin Núñez, de 20 años, es el otro delantero revelación de la competición. Acaba de llegar de Peñarol y es uno de los grandes motivos del buen hacer de la Almería esta temporada. De momento, 12 goles, lo que le han valido para que muchos clubes de primera división hayan puesto sus ojos en él. Darwin Núñez es el acompañante en la delantera de Juan Muñoz en el 4-4-2 con el que nos tiene acostumbrados José María Gutiérrez en el Almería. Por lo tanto, podemos decir que Darwin es más un segundo delantero que necesita de un delantero más estático, que le abra los espacios, que le sujete a los centrales. Esa es la principal diferencia entre el colombiano Luis Suárez y el uruguayo Darwin. Mientras Luis Suárez es un killer, es un delantero que se las puede apañar por sí mismo en la delantera, Darwin necesita más de un delantero estático que le fije a los centrales para así poder él aprovechar esa gran velocidad que tiene. En su caso, bajaremos ligeramente el nivel de los equipos en los que creo que encajaría para su primera temporada en la primera división de nuestro país, ya que tanto por precio como por perfil consideraba que también encajaban en equipos de un nivel ligeramente más bajo. A esto también le sumamos que el Almería tiene menos probabilidades que el Zaragoza de un ascenso, lo que haría más asequible la incorporación de este jugador a otros equipos.
El primer equipo con el que vamos a comenzar es el Betis de Rubi. Rubi viene jugando esta temporada con un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1, que para nosotros, para lo que buscamos es lo mismo. Buscamos un puesto en el que encajar a Darwin. El Betis Rubi viene jugando con un único delantero en punta, que normalmente es Loren Morón. Si finalmente Loren Morón terminara saliendo en busca de ese salto en su carrera, como se ha venido especulando los últimos mercados, sin duda alguna ahí la figura de Darwin Núñez aparecería como ideal, en mi opinión, para el Betis. Un jugador de un perfil muy similar a Loren Morón, con mucha movilidad, con mucha velocidad, con mucha capacidad asociativa y sobre todo con gol, como ha venido demostrando esta pasada temporada con 12 goles en el Almería. Una segunda opción que tendría Rubi para aprovechar la figura del delantero uruguayo sería la de formar una dupla junto a Borja Iglesias, dos delanteros muy complementarios. Además, Darwin encontraría mucha comodidad, se parecería mucho a lo que tiene esta temporada en el Almería con Juan Muñoz. Otro equipo que considero ideal para la primera andadura de Darwin Núñez en la primera división de nuestro fútbol es el Osasuna de Yagoba Arrasate. Además, si el Chimi Ávila terminara saliendo, los rojillos tendrían el refuerzo económico suficiente para hacerse con los servicios del delantero uruguayo. Antes de la lesión del Chimi Ávila, Yagoba Arrasate alternaba entre un 4-2-3-1 y un 4-4-2. En el 4-4-2, el delantero que acompañaba al Chimi Ávila era Adrián López. Por lo tanto, yo creo que incorporar a Darwin Núñez sería dar un salto más que cualitativo a esa demarcación de segundo punta acompañando al Chimi Ávila. Por último, voy a terminar con un equipo en el que personalmente sería en el que más me gustaría ver a Darwin la temporada que viene, y ese es el Villarreal de Javi Calleja. Cuando pienso en la figura de Darwin en el Villarreal, no sé por qué, no puedo evitar acordarme de Marco Ruben y Giuseppe Rossi, sobre todo del primero, de Marco Ruben. Creo que son delanteros muy similares, creo que Darwin Núñez tiene una movilidad y una velocidad mayor a Marco Ruben, pero son ese tipo de delanteros que se desenvuelven mejor con un acompañante en punta, con una movilidad, una capacidad asociativa privilegiadas y sobre todo con gol. De hecho, Paco Alcácer, un delantero tan bueno rematando al primer toque, tan bueno desmarcándose, yo creo que disfrutaría muchísimo con un tipo como Darwin Núñez a su lado, con esa velocidad, esa movilidad, esa capacidad de asociarse con el compañero que tiene al lado. Encima, Javi Calleja tendría un abanico de posibilidades enorme con Paco Alcácer, con el uruguayo y con Gerard Moreno, que haría más que interesante la delantera del Villarreal la próxima temporada. Y bueno, tras este análisis ya solo queda ver qué sucede finalmente con estos dos delanteros que han irrumpido con mucha fuerza en el fútbol español y que sin duda merecen una oportunidad, yo diría que ya la temporada que viene, en la élite de nuestro fútbol, a poder ser que se queden aquí con nosotros. Y bueno, un saludo, hasta aquí el vídeo de hoy y muchas gracias.